El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarles a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo: Compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro le dijo: Compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo: Acabo de casarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el señor se enojó y le dijo al criado: Sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó el criado, le dijo: Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió: Sal a los caminos y a las veredas, insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. Palabra del Señor. Hace algún tiempo yo leí una historia que me impactó muchísimo, de un rey que tenía muchas riquezas. De hecho, se hizo muy famoso por la cantidad de tesoros y riquezas que tenía. Pero el impacto más grande era que era un hombre que vivía muy libre frente a las riquezas y no dejó nunca enredar su corazón en ellas. No fueron su prioridad, no fueron su fundamento, no era su preocupación. Y entonces alguien inquieto se va donde el rey a preguntarle cuál es el secreto para no dejar inquietar, preocupar, aferrar, priorizar la tendencia de su corazón frente a lo que tiene. Y él lo invita a dar un paseo por su palacio porque quiere mostrarle todos los bienes, quiere mostrarle incluso más tesoros de los que la gente puede ver y él ha podido ver porque tiene muchísimos más. Y antes de entrar a una bóveda le entrega una vela encendida y le dice: cuida esta vela encendida porque si la dejas apagar pierdes la vida. La pierdes, eso te lo aseguro. Cuando entraron para ver, era un lugar muy oscuro y la preocupación de este hombre se centró en proteger la llama de esta vela. Hicieron un recorrido larguísimo. Cuando ya terminaron el fin del recorrido, le pregunta al rey: ¿qué te han parecido todas mis riquezas? Y le dije: es que dice él, ni siquiera las pude ver, porque toda mi atención se centró en mantener encendida la vela, porque yo no quería perder la vida. Le contesta el rey: ¿quieres saber cuál es el secreto para que el corazón no se aferre
a nada de este mundo es mantener toda la atención centrada en que la vela no se apague. A Jesús hoy en el Evangelio uno de los que está sentado a la mesa le dice: dichoso aquel que participe en el banquete del reino de los cielos. Y Jesús le dice: mire, hay unos pobres, tan pobres que andan tan preocupados de su hacienda, de las yuntas de bueyes, andan tan preocupados por su mujer, por su casa, por sus hijos, que son esclavos. Y estos no tienen la oportunidad de experimentar la alegría del reino de los cielos. Son desgraciados. Todo aquel que se afana por las cosas de este mundo, tanto en el orden material como espiritual, porque el ego es muy asolapado. Y a veces, por eso San Pablo hoy advierte no tener una caridad fingida, porque nos podemos vestir de apariencia, de estar buscando al Señor, de estar caminando hacia el Señor, de venir a misa, de rezar, pero a lo mejor tenemos una inquietud, una preocupación indebida en el corazón de nuestra propia fama, de nuestro propio ego, de lo que las personas puedan pensar de nosotros. Caridad fingida para que piensen bien. Caridad fingida para que piensen que somos santos. Caridad fingida para que piensen que somos los más entregados a Dios. Caridad fingida para que la gente piense que somos los más virtuosos. Caridad fingida, mentirosa. Es esa que se preocupa de cuidar su propia imagen. Es esa la que se preocupa de cuidar su propia hacienda. Es esa la que se preocupa de cuidar sus propios bienes, los que ha ido construyendo a lo largo de la vida, la fama que se ha ido ganando a lo largo de la vida. Caridad fingida es precisamente la de estos primeros invitados que tenían otra prioridad diferente a la del Señor. Y por eso no tenían tiempo para estar con el Señor. Caridad fingida nos enseña también el catecismo de la Iglesia Católica cuando nos dejamos arrastrar en la oración litúrgica, eucarística, en la devoción al Santísimo, el Santo Rosario. Caridad fingida cuando nos dejamos arrastrar por esas distracciones que no son el Señor, que no son la contemplación de sus misterios, que no es encontrar la alegría en contemplar, porque uno puede rezar un rosario y se la pasó todo el rosario pensando en lo que tiene que hacer, pensando en una cantidad de cosas diferentes al objetivo del Santo Rosario, que es meterse en los misterios de la vida de Cristo. Caridad fingida: uno puede venir a una Eucaristía, estar en la misa y tener el pensamiento en otro lado durante toda la misa. Tener el corazón en otro lado, diferente a lo que me propone la cena, el banquete preparado por el Padre Celestial. Porque hay otras prioridades. Y cuando hay otras prioridades en mi corazón que no son el Señor, pues el pensamiento y los sentimientos se tienen que ir para allá. Padre, estoy de cuerpo, por eso dice el libro del Apocalipsis a una de las iglesias: tienes cuerpo como de quien vive, pero estás muerto. Perdón, tienes nombre como de quien está vivo, pero está muerto. Y por eso los ciegos, los cojos, los tullidos, los pobres son los que aceptan la invitación, porque ellos sí tienen la necesidad de lo que les está ofreciendo el Señor. ¿Qué les está ofreciendo el Señor? Les está ofreciendo la dicha de su corazón, la alegría de su corazón, la libertad de su corazón. La gente hoy busca libertad, pero no la busca en el Señor. Y por eso la gente se hace tan esclava. Hoy dentro de la Iglesia Católica hay gente que es muy esclava, porque dependen de una sonrisa,
dependen de una aceptación humana. Y eso le pasó a uno de ellos. Es que no puedo, porque acabo de casarme, y por eso no puedo ir. ¿Con quién nos hemos casado nosotros? Cuando uno tiene compromisos con el mundo y con la gente del mundo, uno no tiene libertad para ir hacia el Señor. Uno se puede casar con muchas cosas, con muchas personas, por guardarle lealtad a esta persona. Así esa persona está en el error, por eso no puedo ir. Hoy hay gente muy leal en el mundo, pero al pecado y al mal, y por eso dice San Pablo, apártense del mal hoy. Hagan el bien en todo momento. ¿Por qué a muchos pastores nos cuesta hablar con franqueza de la verdad del Evangelio? Y nos cuesta el coraje al que nos llama la misión para la cual nos han preparado, por la estima. Porque es que Pilatos no se quería meter en problemas, ni con los judíos, ni con Cristo. Quería quedarle bien a todo el mundo. Quería quedarle bien a Cristo, quería quedarle bien a su esposa, quería quedar bien con los judíos, quería quedar bien también con el César, y por eso se lava las manos. Y hoy hay mucho cristiano, católico, hipócrita, incluso dentro de la iglesia, pastores y predicadores, que prefieren lavarse las manos para quedar bien con todo el mundo. Caridad fingida. Amor fingido, porque no les interesa el destino eterno de las almas. No tienen amor al prójimo, eso no es amor al prójimo. Cuando dejamos al prójimo que se pierda en el error para quedar bien, eso no es amor. Eso es manipulación, explotación del prójimo. Caridad fingida. El Papa Benedicto XVI, con la encíclica Caritas in Veritatis, causó mucha llaga, ¿sí? De hecho, no se da cuenta, porque muchos no son tan afines a eso, aunque dicen, no, el Papa Benedicto XVI fue una belleza, sí. Pero cuando uno comienza a escucharlo, y a ver la franqueza con la que habla y la valentía con la que se expresa, uno dice, este hombre se amó de verdad, porque se preocupó por el destino eterno de la iglesia, de la humanidad. ¿A cuántos de nosotros nos interesa verdaderamente el destino eterno de las almas? No el temporal, porque los primeros inventados se preocuparon solo por lo temporal. Pues si estás haciendo negocios ilícitos, no importa, Dios entiende, el Señor es misericordioso, la misericordia de Dios alcanza para eso, no te preocupes. Así hagas fraudes, no te preocupes, que Dios entiende, la moral cristiana católica acepta todo eso, mentiras, porque no es lo que la iglesia enseña, pura mentira y solo mentira. Porque es que el mal solamente engendra mal, el mal no engendra bien, eso no es razonable. Padre, pero Dios de la desobediencia de los judíos, pues sacó misericordia para los paganos. Dios nunca quiso la desobediencia, nunca la promovió. Jamás. La toleró, que es diferente, pero jamás la promueve. Imagínense a Dios diciendo, desobedezcan para poder hacer uso de misericordia, porque si ustedes no desobedecen y no pecan, yo no puedo hacer uso de mi misericordia. Vayan, escuchen esas, a ver si encuentran esa línea de expresión en el Evangelio, en la palabra de Dios, o en la tradición o en el magisterio de la iglesia. No está. Es una mentira. Es una mentira disfrazada de bondad, como cuando Eva fue tentada por el demonio y le dijo, no, eso no es así. Pues tampoco es como él les dijo. Lo que pasa es que ustedes se van a volver más sabios y se van a hacer más parecidos a Dios.
Y entonces la mujer vio que el fruto sí era bueno. Lo que ella antes, llevada por Dios, veía como, no, eso está mal, eso no está bien. Comenzó a verlo como bueno. Eso es cuando el mal se comienza a percibir como bien, ¿sí? Y a la pobre Eva le pasó porque ella lo veía primero cuando dialogaba con Dios y escuchaba a Dios, lo veía malo. Y cuando el demonio le pregunta, ella dice, no, es que de ese no podemos comer porque Dios nos ha dicho, eso es malo. Y él le dijo, no, eso no es cierto. Es lícito hacer el mal. Es lícito el mal menor. Eso es lícito, eso se puede. Pero no fue Dios. Dios le había dicho que no. Mire, hay gente, ¿cómo estará de arraigado esto? De arraigado, es tan terrible que hay gente que entra hasta en pánico. Dice, no, mejor yo no quiero escuchar esas cosas. Pues lo vio bueno. Es más, dijo que lo vio apetecible a la vista y propicio para conseguir sabiduría. Y lo agarró y comió. Y entró la desgracia al mundo. El pecado es terrible, pura rebeldía. Porque cuando nos resistimos a aceptar la invitación del Señor, que nos pide estar desvinculados, cuando uno se vincula y se casa y tiene matrimonio con el relativismo, con lo superficial, cuando uno se casa con lo mediocre, cuando uno se casa con la comodidad, uno termina traicionando al Señor. Eso es obvio. Le pasó a Judas, le pasó a Pedro, le pasó a los discípulos. El único que logró mantenerse firme fue Juan. Le pasó a Pilato, sí. Eso sí, que conste que el Señor, lleno de caridad en la verdad, Pilato porque quiso quedar bien con Jesús y Jesús lo desenmascaró ahí. Le dijo, ¿tú crees que no tienes culpa? El que me entregó a ti la tiene más grande que tú, pero tú la tienes también. Jesús no lo eximió. No, tranquilo, Pilaticos, que yo entiendo, sí, que es muy duro para ti porque es que es la presión. Pobrecito, yo entiendo, no te preocupes. Yo entiendo que tú tienes intenciones buenas, tus intenciones es pues mantener la paz con todos, la unidad para que esto no se vaya a volver, ¿sí?, un conflicto más tremendo, porque es que Roma tiene que evitar el conflicto, ¿sí?, con sus políticas de paz y de unidad, porque eran las políticas de Roma, eran las políticas del César, ¿sí?, porque es que para que un reino se mantenga estable no se puede dividir. Y resulta que Cristo vino como una espada. Y Jesús vino también a separar unos de otros. La verdad vino así, a ver, los que van por el lado del mal, acá, y los que por el lado del bien, porque así lo dice incluso el juicio escatológico, va a ser así. A un lado las ovejas y al otro lado los chivos. Unos a la derecha y otros a la izquierda. Pues a Pilato se le adelantó y le dijo, lo que estás haciendo no está bien. A mí no me vas a engañar. Porque es que esa caridad aparente, fingida, le dijo, el que me entregó a ti tiene más culpa que tú. Pero se lo dijo. El Señor tenía coraje, el coraje que le daba el Padre para vivir en la verdad. Hoy solemos vivir una incoherencia tan grande en el camino de la fe. Estos días que volví a escuchar esa canción colombiana de Fausto, Soñando con el abuelo, quedé impactado, ¿sí? Yo no sé cuánto hace que compusieron esa canción, pero le dice el abuelo, viva siempre como piensa. Para que si algún día a sus nietos aconseja, pueda mantener siempre levantada la cabeza.
A nosotros nos da miedo que se den cuenta cómo vivimos internamente, lo que pensamos y sentimos. No nos puede dar miedo eso, porque si estamos equivocados, somos francos, y estamos equivocados, es la posibilidad más grande de corregirnos. Pero no finjamos, pensando y sintiendo una cosa y por fuera haciendo otra. Eso es lo más terrible que nos puede pasar. Al menos estos del Evangelio, digo, no vamos a ir porque en el Evangelio pone el Señor el ejemplo de dos hijos. Uno le dice a su padre, sí, padre, de una, yo obedezco, yo soy dócil, voy. Pero después no hizo. No hizo nada de lo que se comprometió a hacer. Se comprometió con todo, pero no hizo nada. Y el otro le dijo, no voy. No se comprometió, pero terminó haciendo. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? El último, el que hizo. Porque es que en la iglesia nos pasa eso, sí. Que nos comprometemos, sí. A hacer y no hacemos. Que no nos pase como a estos primeros que tenían ya su matrimonio con la hacienda, los bienes temporales, lo económico. Y miren la gente, cómo hoy la gente apostata de la verdad cristiana, de la moral, de la fe, de los principios de la fe, por cuidar bienes temporales. Incluso en la misma iglesia tenemos esa tentación. Miren, los cristianos en 3 siglos no le tuvieron miedo a la confiscación de bienes, no le tuvieron miedo a impuestos, nada de eso. De hecho, Roma era muy radical con el tema de los impuestos, tanto que los judíos, esa era una de sus dolores, ¿sí? Se sentían oprimidos por el pago de impuestos tan alto que tenía Roma. Era una cosa excesiva. A los cristianos eso no les dio miedo, pagaban impuestos. Y se le sumaban más, Dios proveía para seguir pagando más. Pero después del siglo IV, algunos, ya cuando llega la relajación, trayendo cosas buenas, el que el imperio hubiera adoptado la fe cristiana como la religión del imperio, también trajo cosas muy desagradables. Porque trajo una posibilidad para vivir mediocremente. Entonces, todo el que se hacía cristiano había excepción de impuestos. No tenía que pagar tantos impuestos. Entonces mejor hacerse cristiano. ¿Y qué se tenía como resultado? Católicos mediocres. Por eso algunos hombres como San Antonio prefirieron irse al desierto. Porque ya era muy fácil ser cristiano. Era muy fácil. Y hoy en algunos estados, pueblos, somos tratando de que eso se mantenga relajado. ¿Para qué no? No, eso es una bendición, que la prueba venga. Porque San Pablo hoy está diciendo, no hay que retener la cruz, no hay que retenerlas. El problema es que nosotros no estamos dejando seguir el ritmo natural que la prueba debe tener, su ritmo natural. No porque nadie se la está inventando, es que eso viene, sí. Y son católicos peleando contra eso a diestra y siniestra. Y hoy San Pablo, en la carta a los romanos, de todas las recomendaciones que nos da a los cristianos, sean constantes en la tribulación y perseverantes en la oración. O sea, los cristianos no tienen miedo a la tribulación. Padre, ¿y si nos comienzan a cobrar impuestos a las iglesias? No importa. ¿Es que acaso es imposible vivir la pureza de la fe, la fidelidad a la fe, en estados donde hay opresión? No, no es imposible. Pregunte a católicos en Cuba, fieles a la fe. Y allá tienen dictadura. Vaya, pregúntele a los católicos que no salieron cobardemente huyendo de Venezuela. Allá están metidos, fieles al Señor. ¿Y qué les han pedido de vivir su fidelidad al Señor? Nada. A este obispo de Nicaragua, vaya, pregúntele, ¿qué le ha impedido
Si un gobierno dictador le ha impedido ser fiel al Señor, pregúntenle si una reja le está impidiendo ser fiel al Señor. Nada, no hay problema. El cristiano es libre cuando no está casado con otras cosas, ¿sí? Porque si este obispo, que ha sido ejemplar y un testimonio, estuviera casado con el criterio de los hombres, seguramente no estaría haciendo este testimonio de fidelidad al Señor y a la iglesia. Pero lamentablemente hoy dentro de la iglesia hay pastores que somos muy cobardes, muy cobardes. Nos falta el coraje de la fe. No, Padre, eso es prudencia. ¿Sí? Si Cristo hubiera tenido esa prudencia, no nos hubiera salvado, a ninguno. Si San Pablo hubiera tenido esa prudencia que muchos pastores hoy tienen, promueven dentro de la iglesia, San Pablo no fuera quien es hoy. Porque por irse de frente a esto, luchar contra corriente, fue que precisamente le mocharon la cabeza. Allá lo decapitaron en Roma. San Pedro, por esa falsa prudencia, estaba huyendo de Roma y se encontró al Señor y dijo: Pedro, voy a morir por ti a Roma. ¿Y qué le tocó a Pedro? Devolverse y irse detrás del Señor. Y por eso la tradición dice que los restos de Pedro están ahí en Roma. Ahí está la cátedra de San Pedro. Esas falsas prudencias que lo único que hacen es disfrazar el miedo y la cobardía, la falta de coraje por amor al Señor. Y es el testimonio que el mundo está esperando, expectante de todos nosotros los cristianos. Es el testimonio que estos gobiernos totalitarios y que estos gobiernos arbitrarios, es el testimonio que ellos están esperando para creernos. Pero como todavía no lo ven en nosotros, dicen: no, estos católicos son como... Y a veces medimos el aceite y nos damos cuenta que son... En los primeros 3 siglos del cristianismo la gente se convertía a los nobles, porque veían gente firme. Y si tú te acobardas ante el primer burla, ante la primera censura, crítica, para que no me censuren, para que no me vayan a criticar, pierdes. Para que no vayan a decir de mí lo mismo que están diciendo de aquel cristiano que por ser fiel al Señor y ser radical al Señor, ahí se están ganando las críticas, y para que no pase eso conmigo. Yo sí tengo que ser prudente, para ser conciliador, ¿sí? ¿Y con quién somos conciliadores? Con los más fieles. ¿Con quién somos conciliadores? Con los santos. ¿Con quién somos conciliadores? ¿Ellos están dejando el pellejo en el alambre por las almas y por Cristo? ¿O son mundanos? Porque si son mundanos, te estás casando con ellos. Estás enmaridado con ellos. Y no vas a tener tiempo para el Señor y para la verdad. Así es de sencillo. A ver con quién tenemos pactos: o con Cristo o con la manipulación del mundo y de tantas personas que manipuladas, que enredadas en el mundo, nos quieren enredar dentro del mundo. Ahí está, si nosotros nos dejamos enredar. Eso es cosa de cada uno. Pero el Señor nos invita a una libertad, a la libertad que tienen los cojos, los tullidos y los ciegos, que los invita, y esto no tiene problema, inmediatamente se van. Porque solo los ciegos, los tullidos, los pobres y los enfermos tienen la libertad para correr hacia el Señor. Como no dependen de ningún estímulo humano, ni del estímulo de las criaturas, han llegado a la santa indiferencia de la que habla San Ignacio de Loyola. Tienen la santa indiferencia frente a todas las cosas creadas. Nosotros tenemos que tener esa libertad para optar por el Señor y poder disfrutar de la dicha del banquete, porque si no, no la perdemos. Uno sufre porque quiere.
Nuestra madre decía, alguien le preguntaba una vez, yo estaba con ella y le dije, madre, ¿usted ha sufrido alguna vez? ¿Usted ha sufrido? Y ella decía, mijito, yo soy muy plena, muy feliz en mi vocación religiosa. He tenido sufrimientos, pero ha sido más por culpa mía. Y es verdad, porque cuando uno le pone a darle largas al ego, sufre. Cuando uno se entrega libremente al Señor, eso se convierte en paz, en alegría, en libertad, en gozo, en amor, en plenitud. Y por eso los santos fueron más libres. Nada los atajaba para ir a celebrar la cena con el Señor, el banquete. A los mártires ni siquiera la conservación de la propia vida. Sí. Padre, cuídese. Tengo que cuidarme para la vida eterna. Para esta no. Sí. No me hagan ese daño. El que lo quiere a uno lo manda para donde uno es feliz, ¿sí? Rapidito. Por donde usted va a ser feliz, porque no es egoísta. Si verdaderamente me aman, pues quieren mi felicidad. ¿Y saben cuál es mi felicidad? Mi felicidad es el Señor, rapidito para donde el Señor. No, quédese conmigo que yo lo quiero mucho, venga. Venga porque yo lo necesito. No, usted necesita al Señor como yo lo necesito. Soltémonos rapidito, soltémonos. No nos dejemos amarrar de nadie, ni de nada. Tenemos que volar hacia el Señor. Es hacia el Señor. A mí me da mucha alegría, de verdad, eso me plenifica el corazón. Cuando alguien me dice, Padre, gracias a Dios yo no necesito de usted. Hay gente que me dice, Padre, yo escucho sus homilías todos los días y yo no necesito de usted. ¡Qué belleza! ¡Qué hermoso! Y me dicen, por eso me da tanta libertad de poder escuchar sus homilías. ¿Libres para el Señor? Hoy, ¿qué nos pide el mundo? A ver, anúncienos algo más esperanzador. Porque es que al mundo no le parece motivo de esperanza la Eucaristía, no le parece motivo de esperanza el sagrario, no le parece motivo de esperanza poder acercarse a la Virgen con el corazón, no le parece motivo de esperanza meditar la palabra de Dios. Necesitamos un lenguaje cristiano más esperanzador. Hermanito, hermanita, si eso a ti no te mueve el piso, estás muy mal. Tú no estás buscando una esperanza cristiana humana, mundana, intramundana. Imagínense hoy el mensaje de Cristo, para algunos no es motivo de esperanza. La Eucaristía no es motivo de esperanza. La Virgen no es motivo de esperanza. Pero ellos sí dicen, Padre, la Virgen dice que al final su corazón inmaculado triunfará. Ella necesita triunfar en ti cuando tú le des la primacía al Señor. Cuando verdaderamente Cristo sea nuestro tesoro y sea el único que nos mueva al piso. Cuando eso pase, entonces vendrá la dicha del reino de los cielos. Dichoso, dice hoy el Evangelio, aquel que participe en el banquete del reino de los cielos. Si somos libres verdaderamente, no nos confabulemos con el mundo. Miren, desde que la iglesia ha tenido experiencias muy fuertes, por ejemplo, la época de Constantino, se enmaridó política e iglesia, fue un enmaridamiento. Y la iglesia perdió autonomía y libertad para predicar. Algunos sacerdotes y obispos, para que el emperador no se sofocara un poquito, le rebajaban al lenguaje, perdió libertad. Y hoy está volviendo a pasar eso. La iglesia tiene autonomía, plena autonomía, y le viene del Evangelio, le viene de Cristo. Ahí está la naturaleza de su libertad religiosa. No le viene de un estado político, jamás. Ni un partido político, jamás. Y la iglesia tiene la autonomía incluso para cuando vea
el camino político pervertido, decírselo. Es un deber y una obligación de nosotros los pastores, porque es que las ovejas hay que advertirlas antes de que el lobo se las devore. Pero no, prudencia. No, ¿qué estamos haciendo? Cuando uno está enmaridado y casado con la hacienda, con las yuntas de los bueyes, con los hombres de este mundo, pierde libertad para avanzar y hacia el Señor y para vivir en la libertad, en la verdad de los hijos de Dios. Si ustedes guardan mi palabra, dice el Señor, serán verdaderamente mis discípulos si la guardan, es decir, si la cumplen. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La iglesia tiene, gracias a Dios, la autonomía que tiene la iglesia y la libertad que tiene le viene del Señor, le viene del Evangelio, le viene de la Eucaristía. ¿De dónde nos viene la libertad, la autonomía a nosotros los cristianos? De la Eucaristía de Cristo. Es tan grande lo que el Señor nos da, que si todas las leyes fallan, externas, todas, hasta religiosas, pueden fallar, ¿sí? Pueden fallar. Si fallan, a nosotros nos queda, nos dice el catecismo, una conciencia bien formada, cimentada en los sacramentos, cimentada en Cristo, cimentada en el Evangelio, en la tradición, en el magisterio de la Iglesia. Esa conciencia formada así se convierte en el primero de los vicarios de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que si afuera me fallaron y me están dando órdenes que no están de acuerdo a las leyes naturales y divinas, hay un vicario dentro de mí que es la conciencia donde Cristo me habla y me dice: eso no lo obedezcas. Preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso se llama libertad. Nosotros tenemos que ir detrás de esa libertad como los ciegos, los tullidos, los cojos, los pobres. Y por eso disfrutaron esos felices en el banquete. Que la Virgen en estos tiempos de gracia nos alcance el coraje para decidirnos por el Señor, porque se necesita valentía. Eso con miedo y cobardía no sirve, porque Dios no nos dio un espíritu de timidez y de cobardía. Se necesita valentía para perderlo todo. Y mejor, entre más rápido nos lo quiten, pues más cerca estamos del cielo. No es que allá no podemos entrar con todos estos enredos que tenemos. No podemos. No cabemos con tanto enredo. Dios nos quiere desenredar y nosotros enredándonos más, ¿sí? Y Dios nos quiere ver libres, porque nos tiene un banquete preparado, que es el reino de los cielos y el anticipo. Alguien me dijo esta semana, me dijo: Padre, estuve en la Eucaristía, Padre, yo me sentía en el cielo. Y le dije: hija, es que la Eucaristía es el cielo. Sí, Padre, pero entiéndame. No, es que yo no te estoy diciendo por mal. Está bien que hayas experimentado eso, porque la Eucaristía es el cielo. Vino a misa y dijo: Padre, sentí en el cielo en esa Eucaristía. Es el cielo. La Eucaristía no es figura del cielo, es el cielo. Pero cuando uno está tan enredado, tiene tan enredado el corazón, se pierde. Esta persona, ¿por qué lo gozó? ¿Y por qué lo vivió? Porque se desenredó. Pero cuando uno está tan enredado en cosas, pues uno se pierde de gozar esa dicha. A mí me ha tocado hablar con gente que laicos sobre todo, me hacen hasta llorar de conmoción. Hay una persona que a veces me manda foticos de Jesús sacramentado en el sagrario y me dice: Padre, aquí le manda saludos el Señor. A mí me conmueve eso. Son laicos. Laicos que me mandan: Padre, ve, aquí está, a los pies de Jesús. ¡Qué belleza! Porque se van desenredando y van comprendiendo que la libertad está en otro lugar. Y lamentablemente a muchos pastores, sacerdotes,
entendemos la oración de otra manera, llenos de activismo. A los consagrados también hay que decir, nos embelezamos en una cantidad de cosas. Marta, Marta, María se ha quedado con la mejor parte que no le será quitada. Esta está haciendo mejor apostolado que todos. Por eso pidámosle a la Virgen que nos alcance esa conciencia, la necesitamos, yo el primero. Y te estoy suplicando al Señor, por eso estamos celebrando esta misa votiva al Espíritu Santo, que es el único que puede desenredarnos la vida. A ver si nos la desenreda rapidito, ¿sí? Porque es que el cielo nos está esperando y está ansioso de nosotros. El cielo nos anhela y nos quiere ya con Él, el cielo que es Cristo. Que la Virgen, San José, nos ayuden y nos abran esta hambre, este anhelo de cielo, este anhelo de libertad, este anhelo de luz como ciegos que estamos, ¿sí? Este anhelo de agilidad como tullidos que estamos, para que lo podamos encontrar rápidamente y experimentar el gozo, la dicha del reino de los cielos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,